un poquito acerca de cómo llegué a Blockchain Academy México, pero de todos modos, pues nada, me presento, ¿no? Mi nombre es Ernesto García, estoy en redes sociales como Ernesto GNW, me pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook, no exactamente así, porque por ahí ya está ocupado el tag, pero lo pueden encontrar como Ernesto García, ¿no? Eh, entonces, bueno, actualmente soy instructor titular de la certificación de Ethereum Developer Professional en Blockchain Academy México, que es donde también trabajo como desarrollador de software, ¿no? No nada más estoy dando cursos, sino que también hacemos soluciones para la empresa. Por ahí tenemos una solución donde desarrollamos un protocolo para certificación de documentos en blockchain, donde participa activamente y pues nada, en general en desarrollo web es a lo que me dedico. Además, he estado dando algunas conferencias aquí en México, en eventos como en Monterrey, en Talentland y también en Perú para BBVA, que nos llevaban por ahí para un Open Talks el año pasado, por ahí de noviembre, y capacitando gente también por allá, ¿no? Las plataformas que hemos desarrollado, pues está Blockchain Academy, que es con la que manejamos los cursos y certificaciones de nosotros, pero además tenemos la plataforma de Blog de Misers, que no nada más son certificaciones para los alumnos, sino que también son para subir documentos o para, por ejemplo, en temas notariales y temas legales funciona bastante bien, ¿no? También por ahí hay un proyecto alterno que tenemos para administrar hackathons, entonces probablemente en algún momento lleguen a estar en algún hackathon que sea administrado o coadministrado por nosotros, ¿no? Pueden obtener un poco más de info respecto a Blog de mí como tal en el link que les dejo aquí. Y pues nada, ¿no? Eso es básicamente yo. Disclaimer, no vamos a hablar de trading, es algo que suele ocurrir mucho cuando hay charlas acerca de blockchain, acerca de Bitcoin, es que se toma por hecho o hay preguntas respecto a, oye, compro o vendo, ¿no? Algún tipo de criptomoneda, sea Bitcoin, sea cualquier altcoin. Entonces no hablaremos de eso porque eso es como un tema perfectamente aparte. Da para una sesión entera hablando de análisis técnico, la cual no soy del todo experto, pero es como totalmente otra área de conocimiento dentro de blockchain, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí vamos a ver? Vamos a ver introducción a blockchain, pero desde un punto de vista más conceptual y un poquito técnico, ¿no? Por eso es que la charla está dirigida tanto para gente de negocios como programadores. Ya dependiendo por ahí del tiempo y de cómo avance la sesión, vamos a aprovechar para hacer un ejercicio técnico pequeño, que igual no nos consume mucho tiempo, pero que de cierta forma es como un primer acercamiento al desarrollo de contratos inteligentes, que es también un tema bastante trending dentro de blockchain. Entonces, pues bueno, lo que vamos a explicar a lo largo de esta charla es cómo funciona blockchain, ¿no? Que a veces suena como un poco a magia, se ve como un poco extraño y hay muchos conceptos, particularmente porque creo que sí es necesario como que poco a poco la comunidad y la gente que está en negocios y la gente de desarrollo empiece a entender cómo funciona, porque luego hay charlas que ya como que tratan de dar un paso más y es como, bueno, vamos a hablar acerca, no sé, de contratos inteligentes o aplicaciones centralizadas. Y a veces hay gente en el público que todavía ni siquiera entiende bien qué es blockchain y hay preguntas luego extrañas en el público que salen, que no necesariamente es porque no hayan puesto atención, sino porque todavía falta desmitificar algunas cosas, ¿no? Entonces, el contenido es de al menos de la primera parte, el que vamos a ver son los 6 siguientes puntos, ¿no? El primero es ver antecedentes, porque hay una historia de la cual aparece blockchain y en la cual aparece como el movimiento relacionado a blockchain, que es el movimiento cypherpunk, este, y también cuál es el problema que había, ¿no? En el mundo en el momento en el que nace. Después vamos a ver qué problema resuelve efectivamente, por qué tenemos que aprenderlo o por qué conviene aprender blockchain. Además, definir blockchain como un conjunto de tecnologías, que esto es un poquito más como la definición semiformal. Y después vamos a hacer una distinción entre blockchain públicos y privados, que ahí por ahí hay una distinción entre componentes, ¿no? Finalmente veremos casos de uso y pues enseguida de eso, no, de hecho más bien antes, el ejercicio para que los casos de uso tengan un poco más de sentido, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que primero hay que responder qué es blockchain, ¿no?
Em, y para eso hay que definir también primero qué no es blockchain. Y disclaimer, porque esta también es una pregunta que suele salir en foros o en eventos, porque he escuchado gente, inclusive en un evento en el TEC de Monterrey, que estuvo Bitso y algunas otras empresas, alguien se levantó y como muy enojado y dijo, es que yo no veo nada que blockchain haga que no te haga una base de datos relacional. Y es que de entrada lo está viendo como una base de datos y el problema va un poco más allá. Sí es cierto que tiene características de almacenamiento de datos, pero lo cierto también es que no es como tal una base de datos, ¿no? Funciona para otras cosas y el problema que resuelve es otro. Entonces, bueno, ¿qué es precisamente eso que resuelve blockchain? Pues el problema que resuelve está dado o tiene más sentido si explicamos primero antecedentes, ¿no? En realidad el problema que resuelve blockchain es un problema de confianza, porque en el mundo necesitamos instituciones y necesitamos organismos que nos garanticen algo para poder funcionar, ¿no? Y el problema está cuando esa confianza no funciona. Lo vimos hace un par de días con la caída del precio del petróleo, que si lo resumimos a un problema, pues fue más bien también un problema relacionado a la confianza que colocaron los inversionistas en los futuros de petróleo, ¿no? El problema ocurre o las cosas feas se vienen cuando esa confianza se rompe. Y entonces ahí es cuando tratamos de echarle la culpa o al gobierno o al mercado o al coronavirus o a quien sea que está. Entonces, justamente lo que plantea blockchain es vamos a quitar este problema de confianza y vamos a tratar de diseñar un sistema que sea autoconfiable por naturaleza. Y esto nace porque en un contexto histórico, hablando desde 1969, eh, con la Internet y con la llegada a la Luna y el fin de la Guerra Fría y todas estas cosas, pues empieza como una época de avance tecnológico bastante interesante, pero por ahí aparece un movimiento cypherpunk por ahí de 1970 y el movimiento cypherpunk empieza como a aparecer como una necesidad de ciertas personas en Estados Unidos que eran criptógrafos, matemáticos, gente del área legal, que decían, oye, sí está muy padre que empiece a pasar todo este tema de la aparición de Internet, los pagos en línea, toda la tecnología, pero nadie está pensando en qué va a ocurrir con nuestra privacidad, qué va a pasar con la vigilancia masiva, eh, qué va a pasar con el acceso que tenemos como a la información y cómo los gobiernos lo van a manejar, ¿no? Entonces, por ahí desde 1991 los cypherpunks ya se estaban haciendo muchas protestas en cuanto a cómo van a manejar nuestros datos y cómo vamos a terminar de confiar en los organismos que están ahí, ¿no? Particularmente en el caso de Bitcoin era cómo confiamos en instituciones financieras. Y en ese contexto, en esa línea que está marcada ahí, como de los cypherpunks, es que aparecen algunas de las ideas principales que trae detrás blockchain, ¿no? Por ahí, alrededor de esa época, por aquí está esta captura de la revista Wired, y uno de los personajes que aparecen aquí es Eric Hughes. Eric Hughes es uno de los cypherpunks como más reconocidos, y nótese cómo ya en 1990 y algo ya estaban protestando por privacidad, ¿no? Como que ahorita sí está muy en tema, vaya, general, o sí se conoce un poco más, porque están los escándalos de Facebook, están los escándalos de privacidad y temas legales en Europa, pero vaya, desde 1991 ya existía un poco esta concepción y ya había gente diciendo, oye, la privacidad es un tema que hay que tratar con cuidado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de los cypherpunks? Era simplemente resistirse a la pérdida de privacidad del usuario en la era digital. O sea, vamos a lograr que no nos quiten todo nuestro derecho a la privacidad, ¿no? Que no se metan completamente en nuestras vidas. Y ahí es donde aparece en 1993 en una lista de mailing, por ahí los que estén relacionados con temas de criptografía o ciberseguridad sabrán que había una cyberpunk mail list más o menos en esas fechas. Ahí se publicaban varias cosas importantes, por ejemplo, salieron algunos ciphers importantes, unos cifrados, algoritmos de cifrado, que todavía a la fecha se utilizan, ¿no? Por ahí estaban también participando gente importante en temas de ciencias computacionales, particularmente doctores en criptografía, cosas por el estilo.
y ahí publicaban semanalmente como noticias, ¿no? Del ecosistema. Eric Hughes en 1993, que es el cuate que vimos en la diapositiva pasada, publica este documento que es como el manifiesto Cypherpunk, y esto es como un dictamen de qué vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer, pero en resumen tiene 7 puntos importantes que van enteramente relacionados a privacidad, de los cuales algunos puntos destacables es que número uno, consideramos que la privacidad es necesaria para que vivamos en sociedad, ¿no? Eh, Va muy relacionado a que la privacidad no es secretismo, no quiere decir que porque yo quiera que algo es privado es porque lo quiero secreto, sino porque simplemente tengo derecho a ocultar cosas de forma selectiva. Y eso es perfectamente humano, ¿no? Eso es el punto 3, que es revelarlos de forma selectiva. El 4 es que si queremos garantizar privacidad, necesitamos sistemas anónimos, ¿no? Necesitamos criptografía, que es el punto 5, y necesitamos sistemas de autenticación que no dependan de terceros. Necesitamos nosotros mismos poder comprobar nuestra identidad sin ayuda de nadie. Ahí es donde entra el punto número 6, que es que no debemos esperar a que los gobiernos y las instituciones nos garanticen la privacidad. Debe ser un tema nuestro, debe ser algo que nosotros tomemos por nuestra propia cuenta, porque lo más seguro es que el gobierno e instituciones no lo hagan. Si no es porque la ley los obliga, la realidad es que muchas empresas todavía tienen muy mal manejo de datos internos. Y eso es algo normal, ¿no? Porque el mercado se mueve tan rápido que es complicado o es muy caro dedicar gente a esos temas. Entonces, es natural. Y el punto final es que necesitamos que todos creemos algo así como un acuerdo social donde todos vamos a estar de acuerdo en que, por ejemplo, yo no te voy a pedir contraseñas porque sé que es tu privacidad de cierta forma, ¿no? O yo como empresa no voy a crear protocolos donde te pida información que no me pertenezca. Sin embargo, eso es como el estado ideal, ¿no? Es como eh, la panacea, es como la utopía, pero eso es justamente lo que buscaba el movimiento cyberpunk, ¿no? Entonces, en este contexto, dentro del todo este tema de la cyberpunk mailing list, aparece también algunos otros proyectos interesantes. Por ahí, por ejemplo, aparece Nick Szabo, que también por ahí hablaremos más adelante de él, con BitGold, que era un proyecto muy similar a Bitcoin, pero no era exactamente lo mismo, pero era por ahí un poco como antecedentes de, ¿no? Aparece también DigiCash, Hashcash, y el más exitoso de todos y el que finalmente se quedó fue Bitcoin de Satoshi Nakamoto, ¿no? A pesar de que por ahí todavía no sabemos realmente quién es Satoshi. Si ya han visto el documental de Netflix, sabrán bien que nadie sabe quién es Satoshi. Puede ser una persona, puede ser un grupo de personas. La realidad es que nadie lo sabe, pero publicó un paper por ahí donde se explicaba qué era Bitcoin, ¿no? Algunos otros personajes del movimiento que están o son interesantes. Phil Zimmerman y Hal Finney, que hicieron el algoritmo PGP de encripción, que también es muy utilizado hoy en día y también salió por ahí entre la mailing list, ¿no? Eric Hughes con la lista como tal, John Gilmour y Tim May los administraban. Y además, también este es bastante conocido, Julian Assange por Wikileaks. Wikileaks es parte también de cierta forma de las ideologías cypherpunk, porque Wikileaks propone justamente eso, ¿no? Vamos a exhibir cómo gobiernos y cómo organizaciones están haciendo como mal manejo de lo que sabemos y de nuestros datos. Entonces, todo esto es lo que engloba el movimiento cypherpunk. Y el tema es que esto explota o se vuelve lo que ahora es Bitcoin, porque en el 2008 hubo una crisis terrible con el mercado inmobiliario, ¿no? Por ahí recordamos que todo se fue al carajo con las instituciones, mucha gente perdió sus fondos para retiro, mucha gente perdió sus ahorros, y ahí es donde la gente empieza a preguntarse por qué estoy confiando en instituciones financieras, ¿no? Si pueden romperse y pueden explotar. Pues bueno, la razón para confiar en estas es simplemente porque no hay alternativa. Y ahí en medio de todo este borlote y de todo este problema es donde la gente deja de confiar en instituciones y llega a Satoshi Nakamoto publicando el paper de Bitcoin, ¿no? El paper de Bitcoin es simplemente una especificación técnica de un sistema peer-to-peer para manejar dinero electrónico sin necesidad de un tercero. Sin embargo, lo que realmente nos estaba regalando Satoshi a través de este paper era una especificación técnica de cómo hacer funcionar blockchain.
y ahí se explican componentes, se explica el tema de criptografía, se explican temas de identidad. Entonces hay muchas cosas que revisar ahí. Lo bueno es que no necesitan leerlo, podemos resumirlo y se puede resumir como que blockchain no es como tal una tecnología, sino que más bien es un conjunto de tecnologías que ya conocemos. O sea, todos conocemos las redes peer-to-peer porque muy seguramente utilizábamos Napster o Ares para descargar música o torrents, ¿no? Para descargar películas. Libro contable para las personas que estén pues, en carreras de negocios, a fuerzas han llevado un balance general. El protocolo de consenso puede sonar como una palabra o una frase muy, muy catchy, pero la realidad es que es muy sencillo y ahorita también lo vamos a explicar. Y por último, criptografía, que también ya conocemos y también ya todo el mundo hace uso de ello, aunque no se dé cuenta, probablemente con tarjetas de crédito, probablemente si estás registrado en el SAT, cuando haces facturas o haces tu declaración, tienes que utilizar criptografía para firmar tus declaraciones, ¿no? Pero hablaremos de eso más adelante. Entonces, lo primero que vamos a definir, vamos a irnos componente por componente definiendo qué es cada uno. Y el primero que mencionamos es criptografía. Ahí quiero hacer una distinción entre criptografía simétrica y criptografía asimétrica, que la distinción principal es que en la criptografía simétrica, perdón, sin la A, lo que estamos haciendo es cifrar un documento, cifrar texto utilizando una llave. Llámese llave al algoritmo que vamos a utilizar para cambiar. Ok, perfecto. Bueno, lo que decía es que si tomamos nuestro texto original, lo que podemos hacer es pasarlo por una llave, lo ciframos y para que la otra persona obtenga el mensaje final necesita saberse la llave, ¿no? Necesita saber qué letra cambiamos o necesita saber qué sustitución hicimos. Pero eso tiene un problema y es que si las dos partes no conocen la llave, no se puede completar el proceso. Y si alguien en el medio se roba la llave, ya puede interceptar todo el contenido y es lo mismo como si lo mandara directo, porque ya lo puede descifrar. Esta es la criptografía más básica que conocemos, es como la que sale en las películas donde se mandan mensajitos en la escuela, ahí con las letras cambiadas, es exactamente eso, ¿no? Pero tiene este problema y es que para temas de comunicación, por ejemplo, en línea o en red, es muy complicado hacer esto porque si alguien intercepta la llave, todo básicamente deja de funcionar. Y el problema es que en red hacer eso es muy fácil, ¿no? Por eso es que nace la criptografía simétrica. Y la criptografía simétrica te dice, mira, tú vas a tener dos llaves que son dos textos o dos contraseñas, por así llamarlo, que están matemáticamente relacionadas. Lo que encripte una, en resumen, va a desencriptar la otra. O sea, si tú agarras tu llave pública, que es esta de acá, y encriptas algo, solamente se desencripta con la llave privada. Y si tú agarras algo y encriptas con la llave privada, solamente se desencripta con la llave pública. Entonces, basados en ese principio, la idea es que tú conserves tu llave privada y que no se la pases a nadie y que tu llave pública le sirva a otro usuario para que encripte un mensaje utilizándola y que solo tú y nadie más que tú la puedes encriptar. Eso abre la puerta a muchas diferentes combinaciones que podemos hacer. Por ejemplo, si yo encripto algo con mi llave pública y lo mando, la otra persona tendría que utilizar mi llave pública para desencriptarlo. Mi llave pública todo el mundo la conoce, la secreta es la que solo yo tengo. Entonces ahí podrán decir, bueno, pues si todo el mundo conoce la llave que desencripta el mensaje, ¿cuál es el chiste o cuál es el tema ahí para que funcione, ¿no? O por qué lo haríamos. Pues bueno, porque ahí probablemente no nos interesa que el mensaje sea secreto, sino que si alguien puede utilizar mi llave pública para desencriptar el mensaje, quiere decir que a fuerzas, forzosamente yo utilicé mi llave privada. Y eso es lo que conocemos como firma digital. Es decir, es una verificación de identidad. Y es básicamente en eso en todo lo que se basa blockchain. ¿Por qué? Porque necesitamos una manera de garantizar que cuando realizas una transacción o realizas un movimiento en blockchain, tú eres quien dice ser. Y para eso lo que vamos a hacer es simplemente que tú cifres con tu llave privada y utilizando esa llave privada, o más bien utilizando la llave pública, cualquiera puede verificar que eres tú, ¿no? Entonces, basados en ese principio, ya podemos ejecutar transacciones, firmar contratos,
hacer verificaciones internas de identidad y todo va a funcionar correctamente, ¿no? Entonces, bueno, lo siguiente o el siguiente componente es una red de pares. La red de pares normalmente se piensa o lo podemos, hacer una analogía con un sistema de nodos interconectados que pueden ser computadoras o bien puede ser algún tipo de software conectado, ¿no? El tema aquí es que cuando pensamos en una red peer-to-peer, a lo mejor hace más sentido hablar, por ejemplo, de software como Ares, donde probablemente descargamos información o descargamos música hace algunos años. La forma en la que funcionaba era que simplemente cuando tú intentabas buscar una canción, si tú no la tenías, tú la buscabas en la red y tratabas de encontrar a alguien que la tuviera, de tal forma que el archivo o la información se mantenía distribuida alrededor de la red. Entonces, era muy difícil que, por ejemplo, una disquera llegara y quisiera ponerle copyright porque el archivo vivía en diferentes computadoras, entonces era muy difícil por ahí eliminarlo. El problema con esto, o más bien no el problema, sino las ventajas que tiene, las características que posee, es que nos permite hacer una red bastante escalable sin invertir mucho en infraestructura, simplemente es cuestión de invitar a alguien a conectarse a la red. Entonces nos permite crecer sin hacer tanta inversión. También es bastante robusta porque no depende de que un solo servidor central esté ahí funcionando, sino que si se cae uno, la red es resiliente a fallas. También es seguro, nos permite reducir costos en cuanto a infraestructura y también, que este es el punto yo creo más importante de todos, es que es libre de censura. Algo una vez que está en una red descentralizada, es probable que no se pueda quitar en mucho, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la información viaja y la información se vuelve resiliente a eliminación. Entonces es muy difícil que llegue, por ejemplo, Sony a decir, oigan, ya no quiero que todas las canciones de mis artistas estén en Ares. Eh, Probablemente puede interponer una demanda o probablemente puede interponer medidas legales, pero de eso a que se elimine es complicado, ¿no? Y es algo muy similar a lo que pasa también con cuando subes un video a internet, aunque lo elimines, es probable que alguien descargue una copia y bueno, esas son las propiedades que tenemos, ¿no? Eh, Perfecto. El siguiente componente es lo que conocemos como libro contable. Y aunque también parece un concepto extraño, la realidad es que no es más que una libreta, ¿no? Es una libreta donde decimos quién tiene qué cosa y quién le pagó quién a quién. Entonces, por ejemplo, en un libro contable simplemente vamos a decir que Juan tiene 100 pesos, o más bien le pagó 100 pesos a María, ¿no? Y también podemos decir que María le pagó 50 pesos a Pepe. El tema es que el balance de esto tiene que cuadrar al final, así como en contabilidad. Sin embargo, la diferencia es que en lugar de estar utilizando un Excel, vamos a utilizar algo así como una base de datos interna. Base de datos muy entre comillas, porque no es exactamente una base de datos, pero la idea es básicamente esta, ¿no? Que tengamos un registro de qué movió cada quien. ¿Y cómo verificamos esa identidad? Con criptografía, particularmente con el uso de firma digital. Entonces, bueno, ya tenemos los tres componentes básicos. Ahora, si ya sabemos que tenemos un Excel descentralizado que registra transacciones y que todo el mundo tiene su firma digital, hay un problema y es quién se va a encargar de estar registrando todo esto, ¿no? O sea, quién va a ser el contador que va a estar ahí poniéndole Pepe mandó a María y María mandó a Juan. Y ahí surge un problema, que es un problema más relacionado a un tema de incentivos, ¿no? Porque si alguien lo va a hacer, necesita de cierta forma que le recompensamos con algo. Y para recompensarle, pues es que entra el cuarto componente, que es el protocolo de consenso. El protocolo de consenso, particularmente en Bitcoin y Ethereum, se conoce como Proof of Work. ¿Por qué? Porque es una prueba de que realizaste un trabajo previo a realizar una tarea. Sin embargo, hay otros protocolos de consenso, así que vean este componente como una pieza, algo así como plug and play, ¿no? La puedes desconectar y conectarle otra diferente, pero que haga lo mismo. Entonces, bueno, vamos a definir o a ejemplificar a qué nos referimos con Proof of Work. Y a lo que nos referimos con Proof of Work es que, bueno, supongamos que tenemos 4 nodos en nuestra red, en nuestro amado blockchain que acabamos de crear. Entonces, entre esos nodos, cada que se genere un conjunto de cambios o de transacciones, lo que van a decir es, oye, están todas estas transacciones ahí esperando a que las registremos en el libro. ¿Quién lo va a hacer?
Entonces, todos van a decir, bueno, yo probablemente lo hago si me pagas. Y si no me pagas, pues no me interesa. Ahí es donde entra el tema de que necesitamos ponernos de acuerdo para que alguien de nosotros lo haga, porque si todos queremos que nos paguen en Bitcoin, pues sí, fácil, ¿no? Pero el tema es que solamente una persona lo puede hacer y tenemos que garantizar que de cierta forma sea semi-aleatorio o que no tenga solamente una persona el control, porque si una sola persona tiene el control, volvemos al problema inicial, donde necesitamos confiar en esa persona, ¿no? Y queremos resolver ese problema de confianza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, la red de Bitcoin, Ethereum o la que sea, lanza una prueba matemática y le dice, a ver, ustedes son 4, entonces yo creo que este problema está relativamente fácil para los 4 y tal vez se tarden unos X minutos en resolverlo. Si son más, a lo mejor la complejidad del problema la bajo para que lo puedan hacer. Si son más personas, lo que hago es incrementar la complejidad del problema para que se tarden más o menos lo mismo en promedio. En Ethereum, por ejemplo, cada bloque o cada problema se resuelve cada 14 segundos y en Bitcoin cada 10 minutos. Por eso es que si mandas una transacción en Bitcoin se va a tardar un ratito. Entonces, una vez que está esa prueba, todos procesan y ¡pum! Alguien dice, oye, ya me sé la respuesta, es esta. Todos los demás comprueban y dicen, oye, pues sí, él tiene la respuesta, todo correcto. Entonces, él hace cuenta que pasa al pizarrón y escribe todas las transacciones que se emitieron y le pagan por hacerlo. Y se repite el proceso. Llegan nuevas transacciones y con cada transacción nueva que llega se va acumulando y una vez que hay bastantes, se lanza una nueva prueba matemática. Hay un demo por aquí que les dejo en esta liga, nada más que si no mal recuerdo hay que quitarle el punto HTML, porque si no, no funciona la liga, como que por ahí la cambiaron, algo por el estilo. Pero simplemente es un ejemplo de cómo funcionan los bloques, ¿no? Es bastante sencillo de ver, pero es básicamente lo que acabo de explicar. Ahora bien, finalmente tenemos el resumen de qué es blockchain como tal. Tenemos criptografía para manejo de identidad. Tenemos una red peer-to-peer para que los datos sean inmutables y que sean resilientes a cambios. Tenemos un libro contable para llevar registros y tenemos un protocolo de consenso para ponernos de acuerdo. Esas tecnologías en conjunto es lo que definimos blockchain, pero si se fijan, cada tecnología por sí sola ya existía o ya conocíamos de alguna forma, no es nada del todo nuevo. Ahora bien, hay clasificaciones distintas para blockchain, ¿no? Desde que nació ha pasado como por un proceso de evolución donde primero tenemos proyectos que sustituyen el efectivo. Ahí es donde nació Bitcoin, ahí es donde nacen forks de Bitcoin, ahí es donde nace Litecoin, por ejemplo. Pero todas tenían el objetivo de, bueno, vamos a seguir siendo un sistema de pagos, ¿no? Pero la realidad es que tenía potencial para más. Piénsenlo un poco y lo vemos igual más adelante, pero si se fijan, el hecho de que sea dinero hecho con código quiere decir que podemos manipular ese código, ¿no? A lo mejor para hacer programas. Y esa idea loca es la que se le ocurre al creador de Ethereum. Y ahí es cuando llega Blockchain 2.0. Es donde decimos, ok, si el dinero es código, vamos a programar dinero. Y eso es donde empieza a poner interesante. Finalmente, la tercera clasificación es cuando llegan los casos de uso o aplicaciones. Hay aplicaciones descentralizadas ya que utilizan contratos inteligentes que están sobre blockchain y que permiten hacer procesos muy interesantes, de los cuales hablaremos más al rato. Como quiera, esta clasificación la pueden encontrar en el libro Blockchain, Blueprint for a New Economy de Melanie Swan, de la editorial O'Reilly, que está bastante bueno, y ahí se define estas 3 etapas, ¿no? Ahora bien, el siguiente punto es que dentro de todas estas clasificaciones, algo que se suele escuchar también es blockchain público y blockchain privado, ¿no? Y son cosas como muy extrañas. El tema es que son lo mismo, simplemente que en un blockchain privado no tenemos una prueba de trabajo, no existe un proof of work, sino que se puede configurar como les digo, como un plug and play, ¿no? Si alguna empresa hace su blockchain privado y no quiere un protocolo de consenso, pues lo quita y ya está. Y a lo mejor asigna aleatoriamente gente que registre o cosas por el estilo. Tampoco hay tiempo de creación de bloques, básicamente porque la demanda no es tan alta y los blockchain privados a lo mejor funcionan para transacciones internas o para registros internos. Y finalmente, los nodos, a pesar de que sí son una red peer-to-peer, son nodos controlados.
Es decir, para tú conectarte necesitas que te autoricen y ya una vez autorizado ya puedes funcionar como nodo, ¿no? Ahí hablaremos de los casos de uso más adelante, pero por ejemplo, si yo quiero registrar, por ejemplo, mis proveedores que me entregan a tiempo y esas cosas utilizando blockchain para cadena de suministros, yo tengo que autorizar que mi proveedor se una a la red para asignarle poder de cómputo y para asignarle, vaya, que pueda realizar operaciones dentro de mi blockchain. Es la única diferencia, todo lo demás se mantiene relativamente similar. Ahora bien, hay que pensar en algunas cosas previos a decir, sí, bueno, hay que ponerle blockchain a todo, ¿no? No nada más igual si lo vas a hacer en tu empresa, también si eres programador, pues bueno, en qué cosas sí le pongo blockchain y en qué cosas no. Y las 6 preguntas como para reflexionar eso están aquí. La primera es si necesito inmutabilidad en la información. Y esto es un punto clave porque a pesar de que la inmutabilidad parezca un beneficio, también te puede jugar en contra. ¿A qué me refiero con jugarte en contra? A que imagínate que esa información se convierte en información privada que ya subiste y que no puedes retirar, pues te metiste en un problema, ¿no? Entonces, si en algún momento vas a necesitar borrar información, blockchain no es la respuesta. También, si necesitas poner de acuerdo entidades involucradas, lo más seguro es que sí necesites blockchain porque es la forma justamente de establecer confianza, ¿no? Tercero, si ya confías en las entidades involucradas, no necesitas blockchain. O sea, si yo voy a utilizar, por ejemplo, Stripe para un sistema de pagos, yo relativamente tengo confianza alta en su sistema si soy una pyme o si soy una empresa pequeña. No necesito ponerme ahí a jugar al Satoshi, ¿no? La cuarta es que, ojo, a pesar de que blockchain tiene puntos interesantes, la velocidad y la escalabilidad no es del todo las más importantes, ¿no? Es relativamente lento. O sea, si comparas una inserción de un dato en blockchain contra una inserción de una base de datos, la cosa es abismalmente distinta. Y escalabilidad, pues bueno, sí es escalable blockchain como tal, pero probablemente el que no seas tan escalable eres tú, porque implica costos operativos, ¿no? Entonces, a lo mejor no es tan barato hacerlo. También, si necesitas eliminar información que va relacionado al punto 1, pues no es la idea. Y sexto, a lo mejor hay datos que quieres de cierta forma tener como permanentes relativamente. Eso es probable que se relacione o que se solucione con una base de datos descentralizada, no con blockchain. Tú puedes montar tus clústeres de la base de datos y subir la información a todos los nodos y tienes una red de datos generalmente o más bien muy, muy probablemente resiliente a cualquier tipo de problema, ¿no? Entonces, si tú te respondes como correctamente a todas estas preguntas y te das cuenta que sí necesitas blockchain, pues ahí es donde hay que empezar a pensar en los siguientes pasos, ¿no? Y los siguientes pasos, lo más seguro es que entremos por Ethereum. ¿Por qué por Ethereum? Porque, bueno, Bitcoin, como es un sistema de pagos, no nos deja hacer muchas cosas interesantes más que pagar y recibir. Hay un tema con que Bitcoin tiene cierta capacidad de programación, pero no es tan robusto, entonces no puedes hacer muchas cosas, ¿no? Por eso es que existe Ethereum y Ethereum es una plataforma descentralizada de código abierto y que sirve, ojo, no para hacer pagos, a pesar de que existe una moneda, sirve para desarrollar contratos inteligentes. Fue desarrollada en 2013 por este personaje que ven aquí, que se llama Vitalik Buterin, que es un super nerd que programó todo este tema y que se planteó todo esto. Pues esto es porque él trabajaba en la Bitcoin Magazine, que era una revista específicamente de noticias de Bitcoin. Y él conocía ya de esta propiedad como medio de programación que tenía Bitcoin y propuso hacer unos cambios a Bitcoin para que fuera programable. Pero le dijeron, pues sabes qué, muy buena tu propuesta, pero no creo que sea lo ideal para Bitcoin. Entonces él dijo, bueno, voy a hacer mi propia red descentralizada, ¿no? En resumen, Ethereum es una plataforma que, en palabras de Vitalik, utiliza blockchain para sincronizar y almacenar cambios de estado. Y aquí es donde regresamos al punto o a la definición anterior, donde vimos que es un registro contable. Pues bueno, lo que hace Ethereum es que el registro contable no nada más es un registro contable, sino que es un registro de lo que sea. Y ese lo que sea lo llamamos estado.
y simplemente con blockchain y con transacciones podemos cambiar el estado, ¿no? Podemos cambiar variables, podemos cambiar contenido, podemos cambiar cierta información. Y bueno, esto es algo así como la traducción de lo que dijo, ¿no? Realmente, porque tiene ascendencia rusa por ahí. Pero bueno, entonces, ¿qué es esto de sincronizar y almacenar cambios de estado? Pues bueno, piensen en Ethereum como una máquina de estados tal cual, ¿no? Olvídense un poco de blockchain, pero quédense con la idea de las transacciones. Las transacciones nos van a servir para definir transiciones. Imagínense que una vez que creamos el blockchain de Ethereum, por así decirlo, es como si nuestro registro contable estuviera en blanco. Es decir, no tenemos nada de información. El tema ahí es que podemos hacer un conjunto de registros o transacciones, entre comillas, que son más bien cambios a variables, ¿no? Imagínense que en nuestra pizarra no hay nada y empiezo a escribir nombres, empiezo a escribir direcciones, empiezo a escribir balances. Todo eso lo meto en una transacción y eso me lleva a una siguiente transición que es el estado 1. Después repito el proceso y así me voy hasta el estado N. Nótese cómo los estados no es como que los reemplacemos, simplemente estamos transicionando de uno a otro. Por eso es que llamamos inmutable a blockchain, porque una vez registrado algo en el estado X, se va a quedar ahí por siempre. Aunque lo borres después, realmente lo que está haciendo es crear otro estado con nueva información. El dato pasado ahí se va a quedar. Entonces, ya que pues, se pone en contexto esto, para los que son programadores, la herramienta a utilizar es Solidity. Yo creo que no la vamos a utilizar a fondo ahorita, dado por el tiempo, pero como quiera les puedo dejar ahí referencia en el chat para un ejercicio. Sin embargo, lo que nos permite hacer Solidity es desarrollar contratos inteligentes, que a pesar de que el término suena también interesante, la realidad es que los smart contracts no son ni smart ni tampoco son contracts. Simplemente es un término que toma Nick Szabo, que es uno de los del movimiento Cypherpunk y que hablé anteriormente. Nick Szabo es abogado, criptógrafo, matemático y en 1990 define smart contract en un contexto digital pero fuera de blockchain. Lo que él propone es, mira, cuando tú programas algo, la realidad es que tú estás haciendo un contrato entre la máquina y tú, donde hay ciertas partes involucradas y donde se establecen ciertas reglas o cláusulas para que convivan entre sí. Por ejemplo, si tú echas una moneda a una máquina expendedora, la máquina está cumpliendo su contrato contigo. ¿Cuál es el contrato? Que si tú me das la cantidad de dinero que necesito para un producto y tú le picas al código del producto, yo te regreso el producto que me pediste, ¿no? Ese es el contrato que tiene la máquina y no conoce otra cosa, no conoce qué pasa si quiero que me fíes, no conoce crédito, no conoce nada. Es muy específico y es algo así como un contrato entre tú y la máquina, ¿no? Entonces, Nick Szabo dice, el smart contract es la definición que se va a utilizar para acuerdos entre partes de forma digital. Eso es todo, ¿no? Obviamente evoluciona y en el contexto de Ethereum, esta definición que está aquí, pues ya no aplica tanto, que es la que les mencioné ahorita. Simplemente son promesas, protocolos digitales, donde nos ponemos de acuerdo, donde las partes cumplen estas promesas, ¿no? Hablando ya de Ethereum, lo podemos traducir a que se puede convertir en programas computacionales que tienen característica de que son inmutables y que corren de forma determinista en la máquina virtual de Ethereum como parte del protocolo de red. Aquí vamos a analizar los términos porque son como muchos, ¿no? Como que el párrafo estuvo muy extraño y algunas cosas no quedan tan claras. Las tres cosas que hay que destacar es, primero, son programas computacionales, los cuales nos van a permitir programar, ¿no? Como cualquier lenguaje de programación, añadir condicionales, añadir ciclos, añadir evaluaciones, añadir registros, variables, esas cosas. Enseguida es inmutable. Ya hablamos de que lo que llega a blockchain es como Las Vegas, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, es como lo mismo en blockchain. Lo que pasa en blockchain se queda en blockchain. Entonces hay que tener cuidado también con lo que colocamos ahí. Finalmente es determinista. Y determinista quiere decir que para que el protocolo de consenso funcione, todos los registros tienen que ser iguales para todos los nodos. ¿Qué quiere decir? Que no podemos utilizar, por ejemplo, aleatoriedad en blockchain. No podemos hacer un contrato inteligente que genere un mecanismo de random, porque eso no cumple con el determinismo y probablemente genere problemas. Entonces, por lo general, algo que está en blockchain escrito como un programa se va a comportar igual siempre.
Eso es una característica clave para entender las aplicaciones de contratos inteligentes. Pongo esta diapositiva porque con tanto definición y con tanto tecnicismo, a lo mejor para los programadores todavía sigue siendo extraño escuchar qué es. Pero si han programado orientado a objetos, esto les va a sonar muy similar. Si han programado en C, en C++, en Java, esto es exactamente lo mismo. Hay una línea donde importamos el compilador y después definimos una clase que puede ser algo. En este caso yo estoy diciendo que es una aseguradora, un contrato de una aseguradora, y de ahí en adelante todo es como lo conocen en sus clases de programación o en su vida laboral. Son variables, son eventos, modificadores, un constructor, hay métodos, hay getters, hay setters, nada del otro mundo, ¿no? La única diferencia es que lo está subiendo a blockchain y eso es como lo que le da todo el superpoder, ¿no? Entonces, bueno, si alguien quiere como revisar un contrato de ejemplo que desarrollé, está en esta liga, que está en bit.ly/SolidityCalc. Es una calculadora básica en Solidity que tiene funciones y que ahí se ve cómo está. Está súper básico, pero es un contrato introductorio para que veas cómo se ven, por si es que lo quieren revisar, ¿no? Igual, la herramienta que pueden utilizar desarrolladores va a ser Remix, que es una herramienta oficial de la Ethereum Foundation, que es un ambiente integrado de desarrollo que funciona en web. Es un editor de texto donde pueden ahí programar en Solidity y pueden probar sus contratos, interactuar con ellos, como si lo hicieran con C++ o con cualquier otro lenguaje de programación, ¿no? Por aquí tenía las diapositivas de cómo hacerlo. No lo vamos a hacer dado por el tiempo, pero les queda como referencia por si lo quieren revisar más adelante en el video. Simplemente están las diapositivas, ¿no? Igual está la referencia, o si no me la pueden pedir por acá por el chat para que yo les pueda pasar el contenido, ¿no? Básicamente son métodos de suma, resta, multiplicación en una estructura de contrato básico y un reset, como en la calculadora cuando le picas a la 6 se convierte en 0, ¿no? Les explico aquí dónde ir en Solidity para desplegarlo. Hay que compilarlo y simplemente mandarlo a un ambiente local de blockchain donde ya pueden interactuar con el contrato. Y listo. Entonces, bueno, ya que sabemos qué es blockchain, ya que sabemos relativamente cómo hacer un contrato inteligente, ¿qué puedo hacer con esto? Y aquí es donde entramos a la parte final, que es hablar de casos de uso. Y pues bueno, casos de uso, particularmente, por ejemplo, en Blockchain Academy tenemos que lo que hacemos es que todos los certificados de curso que generamos cada que terminas un curso con nosotros, los certificamos en blockchain y le damos una vigencia, ¿no? Este certificado en blockchain es un hash del documento firmado por nuestros instructores o firmado por nuestro CEO que pasan directamente a un contrato inteligente que está en blockchain. Esto lo pueden checar en cers.blogdemy.com y ahí tenemos justamente todo ese sistema y hasta el momento hemos emitido alrededor de 150 certificados en blockchain. A pesar de que tenemos alrededor de 1,500 egresados, eso es porque nosotros le damos la opción a los egresados de si quieren mandar su documento a blockchain o no. Algunos no lo hacen, pero básicamente está la herramienta ahí y también tenemos algunos otros casos de uso con firmas de abogados que lo utilizan para subir contratos como tal o cosas por el estilo, ¿no? Finalmente, otro caso de estudio, el caso de Walmart con Hyperledger. Hyperledger es una tecnología para blockchain privados, del cual también tenemos un curso en Blockchain Academy, pero ellos implementaron un sistema para rastrear toda su cadena de suministro para alimentos perecederos. ¿Por qué? Porque a veces llegaba lechuga en mal estado, le llegaba pollo podrido, cosas por el estilo. Entonces lo que hicieron fue una red de tracking utilizando blockchain para todos sus proveedores, donde sus proveedores registran todos los puntos en el tiempo donde han pasado sus camiones y la temperatura de los refrigeradores en cada momento, de tal forma que pueden hacer una trazabilidad de cuándo es que ocurrió una falla para asignar culpas, por así decirlo, ¿no? Para asignar responsabilidad a quien le tocaba y que los costos no le correspondan a todos en conjunto o solamente a Walmart, sino a ser quien que pague quien tiene que pagar, ¿no? Entonces es un caso de estudio interesante. Otro de esos es DAI. DAI es una criptomoneda, entre comillas. Es realmente
un contrato inteligente que almacena una variable que es algo así como un token. Y este token tiene protocolos que se ajustan a la demanda del mercado para automáticamente destruir o crear criptomonedas, de tal forma que la demanda se ajusta para que DAI siempre valga o al menos esté muy cerca de valer $1. Por eso es conocido como un stablecoin. Y por ejemplo, en Argentina, donde la inflación es muy alta, que bueno, no es tan alta como Venezuela, pero al menos hay un poco más de libertades civiles, lo que les permite a la gente que enfrenta como esta problemática de inflación es que pueden, a través de un protocolo que no requiere verificaciones de gobierno, permisos de nadie, pueden comprar DAI y ya tienen una reserva que es relativamente estable contra el dólar y de esta forma pueden almacenar valor por más tiempo, ¿no? Entonces es una solución de nivel global para almacenar valor y para darle oportunidad a muchas personas que no tienen acceso a comprar reservas de algún tipo que no sea de la moneda de su país, ¿no? Particularmente en Venezuela también hay proyectos similares, pero es un poco más complicado porque está muy regulado por temas de gobierno, ¿no? Pero justamente ese es el caso de uso. Además, si ustedes tienen DAI, como es una cripto que relativamente es estable respecto al dólar, ustedes lo pueden invertir y ganar intereses como si estuvieran invirtiendo en dólares sin necesidad de comprar dólares. Entonces pueden saltar, por ejemplo, al exchange que les vende los dólares y comprar ustedes directamente en blockchain dólares, ¿no? Y ganar interés como si fueran ciudadanos americanos. Y eso también es bastante interesante. Además, en el caso de otras aplicaciones está Golem, que básicamente lo que propone es vamos a proponer que la gente que tiene computadoras que no utiliza las pongan a disposición de otra gente a través de la red de Golem y cada que utilicen tu poder de cómputo y que tú lo permitas, te vamos a pagar, ¿no? Alguien más te va a pagar utilizando blockchain. Entonces, de esa forma, conectas gente que necesita a lo mejor GPU o que necesita poder de procesamiento para cualquier cosa, tareas de diseño de animaciones, tareas de machine learning, pues lo puedes hacer ahí. Y a la otra persona que preste su cómputo le pagan por eso, ¿no? En lugar de pagarle a Amazon, en lugar de pagarle a Azure o en lugar de pagar otro servicio, ¿no? Eh, y finalmente, uno de los más famosos es Brave, Brave es básicamente un navegador que en lugar de mostrarte publicidad, te dice, yo no te muestro publicidad, pero si quieres que lo haga, te voy a pagar. ¿Y cómo te voy a pagar? Te voy a pagar con tokens que son canjeables por dinero real, ¿no? Estos tokens son los Basic Attention Token, los pueden encontrar en Bitso y pueden ver que están cotizando ahí como cualquier otra moneda, ¿no? Entonces, si empiezan a utilizar desde hoy Brave en lugar de utilizar Chrome, en teoría, si ustedes permiten, les van a estar pagando, ¿no? Por ver publicidad, básicamente, en lugar de pagarle a Google por tenerla en el AdSense o cosas por ese estilo, se los van a pagar ustedes. Ahora también, en el caso de herramientas para desarrolladores, hay empresas como Blockstack que proponen librerías para que tú accedas a métodos de blockchain de forma fácil. Entonces puedes hacer autenticación de usuarios con Blockstack, puedes hacer subida de archivos a blockchain con Blockstack, pero esto es una herramienta más para desarrolladores, ¿no? Entonces, bueno, cierro diciéndoles que un gran poder, un gran poder representa una gran responsabilidad porque ya el poder es conocimiento, ¿no? Y si ya saben todo esto, particularmente si son gente que desarrolla negocios o particularmente si son gente que programa, tengan mucho cuidado con lo que hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde las regulaciones están relativamente sensibles, entonces basta con que algún programador haga algo que rompa todo y ahí es donde probablemente nos prohíban inclusive hasta hablar de criptografía, ¿no? Ya vimos casos fallidos en blockchain como exchange que resultaban ser estafas, hacks a sistemas que no necesariamente eran blockchain, pero eran intermediarios. Entonces, la idea es que traten de proponer modelos de negocio o desarrollo de software que sea responsable, que no dañe la reputación de blockchain y traten de siempre asesorarse y de siempre aplicar todo, vaya con los protocolos correctos, porque en el momento en el que un contrato inteligente se meta en un escándalo fuerte, a lo mejor con un tema legal importante en México, ahí es donde probablemente las regulaciones se puedan poner feas. Y si eso ocurre, pues nos quedamos sin hacer blockchain de forma legal, ¿no? Entonces, piénsenlo, llévenselo como reflexión, y con eso cerraría, ¿no? Si quieren más información,
está el curso de Ethereum básico online en online.blogdemy.com, perdón. Ese curso lo imparto yo y ahí sí hacemos contratos inteligentes de pe a pa, pasito a pasito, a detalle. Hacemos algunos ejemplos y los desplegamos también en blockchain, ¿no? Por si quieren aprender más al respecto. Y pues con eso termino. Entonces, Sharif, no sé si quieres continuar para cerrar la sesión o pasar a preguntas, ¿no? ¿Qué tal, Ernesto? Pues yo creo que podemos pasar a la sección de preguntas. Si alguien aquí tiene alguna duda que le quiera hacer llegar a Ernesto, pues la pueden o abrir su micrófono y comentarla y yo me encargo. ¿Qué les parece? Muy bien, entonces, si no hay ninguna otra duda, yo creo que podemos dar por concluida la sesión, Ernesto. La verdad, muchísimas gracias por tu participación y tu colaboración con Global AI On Tour Monterrey. A quienes nos están viendo y quienes van a ver la grabación también, muchísimas gracias por participar en el evento. Estamos ya en el último día de Global AI On Tour Monterrey y vamos a contar con 3 sesiones más en el resto del día. Entonces, muchísimas gracias, Ernesto, y muchísimas gracias a todos. Vale, pues gracias a ti, Sharif. Igual tienen por ahí mis redes sociales, por ejemplo, en Twitter, podemos seguir conversación, a veces me hacen algunas preguntas por ahí. Y si no, pues nada, sería cuestión a lo mejor de que revisaran el material o cualquier cosa, pues ya saben que puedo estar ahí al tanto, ¿no? Y pues nada, muchas gracias por la invitación, Sharif. No, hombre, a ti muchísimas gracias, Ernesto. Seguimos en contacto para futuras participaciones. Perfecto, nos vemos, un gusto. Hasta luego. Hasta luego, bye.